Bienvenidos todos. Sea el Señor Jesucristo bendiciéndonos. Bueno, hace 8 días el Señor Jesús nos viene hablando de un tema muy hermoso. ¿Quién me puede recordar el título de esta predicación para ayudarle a las personas que vienen por primera vez hoy? ¿Cuál es el título que estamos desarrollando? Pastor, yo lo sé, Cuénteme, por favor, Tomás. estar firme. Muy bien, hijo, el Señor lo bendiga. Estar firme, así como estás tú hoy, firme aquí, presente para recibir este mensaje de salvación. Estar firmes. Hace 8 días, eh, la palabra estar firme significa que yo debo estar velando, que debo estar cuidando, que debo estar pendiente de mi vida con respecto a mi caminar con el Señor Jesucristo. Hay personas, nos recordaba la escritura en 1 Corintios 10, 12, 13, dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, hay personas que piensan que está firme y ¿por qué piensa que está firme? Porque sencillamente mm, se sabe una o dos o tres o cinco o maneja muy bien las escrituras o lleva tiempo en las escrituras. A veces piensa que por obras va a ser salvo, aunque la escritura dice que una fe sin obras es muerta, pero hay personas que piensan que porque hacen muy buenas obras, ya con eso basta, y entonces empieza a creerse que está firme, a pensar que está firme, y dice, Señor, mire que no caiga. Y mucho más aquellas personas que dicen que porque hacen buenas obras, que porque eh, llevan mucho tiempo asistiendo a una congregación, porque manejan un lenguaje bíblico, eh, llegan a pensar que no pecan. Y cuando yo llego a empezar a pensar que yo no peco, empiezo a ensoberbecerme, a volverme una persona presumida, una persona prepotente y una persona que no admite que se equivoca y sencillamente cuando una persona empieza con este comportamiento ya empieza a pecar. La escritura me centra y dice que usted y yo somos pecadores. Volví y digo, y no me cansaré de repetirlo porque hay personas inescrupulosas que oyen estas palabras y las tergiversan para dañar, para, para pecar. No estoy citando ni estoy invitando a nadie a que peque con decir que somos pecadores. No, la escritura me dice que del vientre de mi madre, de que yo salgo a este mundo, ya vengo con pecado. Y en la medida que yo estoy consciente de que el pecado mora en mí, inmediatamente eso me hace una persona que tengo que estar firme y estar velando siempre en Cristo Jesús, porque la misma escritura me dice en Proverbios que el principio de la sabiduría de cualquier ser humano, el principio de la sabiduría es temerle al Señor Jesucristo. Cualquier persona, por muy erudita que sea, por muy estructurada que sea, muy inteligente que sea, si no tiene temor de Dios, no sabe nada. El principio de la sabiduría de un ser humano es temerle al Señor. Más aún, cuando tú eres un pecador, sí o sí y solo sí necesitamos del Señor Jesucristo para poder salvarnos, para poder cambiar de vida, para volver a nacer, para volver a ser otra persona, para poder aplicar lo que dice el Señor Jesús, que estamos en el mundo. En el mundo estamos, pero no pertenecemos a Él. Y eso tiene que ver con que yo esté firme, yo tengo que estar firme. Entonces, vamos a la escritura en 2 de Pedro 3, 17, 18. ¿Ya la tenemos ahí? La escritura de 2 de Pedro dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia o estar vigilante, estar vigilando. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Mire qué palabra tan profunda me está llevando el Señor hoy. Él me dice que yo tengo que estar firme.
No creerme que estoy firme, no creérmelas, que es que yo soy muy, muy sano, yo soy muy sabio, yo soy muy, etcétera, yo no peco. El Señor dice que debemos estar firmes y una de las cualidades que hacen que yo me dé cuenta que yo estoy estando firme en el Señor es que yo todo momento estoy vigilando, estoy pendiente, estoy como el celador que no se me van a entrar los ladrones, estar pendiente de que el pecado no vaya a cogerme y derribarme en la posición que estoy. Acordémonos que hace 8 días el Señor me habló de dos simientes, que hay unas personas que construyen su vida sobre la arena y que viene el río con ímpetu y golpea a esa persona. El Señor hace un símil de comparación con una casa, que Él compara a una persona que construye su casa sobre la arena y que viene la tormenta y golpea contra esa casa y la ruina va a ser grandísima porque no tenía bases. Y dice que esa persona, él la compara con una persona que no le obedece al Señor, que no le interesa al Señor, que es una persona que se declara atea, que dice yo creo en Dios a mi manera, no tiene temor del Señor, no obedece sus mandamientos. Él dice que es como esa casa que se construye en la arena. Viene la tormenta, golpea y la derriba. Y la ruina va a ser grandísima. Y dice que en otro lado está ese hombre que cree en Él, que cree en el Señor Jesús, que le teme, que cumple sus mandamientos, que lo oye, que lo sigue, y Él lo compara con esa persona que construye una casa sobre la roca. Va a llegar, el río le va a pegar con fuerza, con ímpetu, y no va a poder ser derribada porque está fundamentado sobre la roca. Vimos en 1 Corintios 10:4, dice que la roca que está hablando la escritura es el Señor Jesucristo. Es donde nosotros debemos estar firmes, en donde nosotros debemos apoyarnos para cuando venga algún problema, nosotros no caigamos, no, no nos derribemos. ¿Estamos? Entonces, notemos y hablamos hace 8 días que tanto para el que no cree como para el que cree, a los dos le van a venir vientos fuertes. No creamos que porque estamos en el Señor Jesús, porque le creemos, porque lo respetamos, porque lo amamos, porque queremos imitarlo y seguirlo, o porque creemos en Él, no vamos a tener problemas. Ya la Escritura me está mostrando que así yo esté parado en la roca que es Cristo, también voy a tener problemas. Ese mensaje de salvación como diluido, como ese mensajito así como sueltico con agua, ¿cierto? Que le digan a la gente que es que cuando usted llegue en el caminar del Señor, todo va a ser color rosa, todo va a ser muy bonito, le va a ir muy bien y que va a conseguir mucho dinero y que va a tener... No, Señor. La Escritura me está enseñando claramente que tanto el que no cree en el Señor como el que cree en el Señor van a tener pruebas, va a haber calamidades. Lo que el Señor me está enseñando es que si yo estoy con Él, y como es una ley que también me va a llegar pruebas a mí, esas pruebas yo las voy a poder superar porque Él es el que me fortalece, porque Él es el que me da la fuerza, porque Él es el que me va a dar la salida. Dice la Escritura que juntamente con la prueba el Señor Jesucristo me va a dar la salida porque Él sabe hasta dónde puedo resistir yo. Pero no lo dice para el que está construyendo sobre la arena, sobre nada, sobre ninguna base, para el que no está construyendo en Cristo, sino que el Señor no le importa, el Señor no le va a dar ninguna salida. La salida nos la va a dar a los que estamos en Él. Ojo, en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, ahora vamos a seguir leyendo acá donde estamos en Segunda de Pedro, que estamos trabajando aquí, pero en el libro de Ezequiel me va a mostrar claramente que el Señor no quiere que el impío se pierda, o sea, el pecador.
Leíamos en Ezequiel 18, y creo que tenemos también esa tarea de haber leído Ezequiel 18. Dice que tanto el impío como el justo, dice que si el impío se arrepiente de su caminar y empieza a construir sobre la roca, el Señor se va a olvidar de todos sus pecados y lo va a traer hacia Él y va a también alcanzar vida eterna. Pero también muestra en el libro de Ezequiel que ese justo, si llegare a pecar y no se arrepiente, sufrirá la segunda muerte, irá al infierno. Así que acá lo importante es que tanto el que está en el Señor Jesús y como el que no está, y llega la prueba y alguno de los dos dentro de esa prueba también lo tomó en pecado y ese pecado ustedes se arrepienten y tanto el uno como el otro van a alcanzar vida eterna. Pero el Señor es bien claro. A lo que yo quiero llevar este mensaje es al título que tenemos, estar firmes. Si tú no estás parado donde tiene que estar parado, no te vas a poder levantar, vas a caer. Por eso aquí la escritura en 2 de Pedro 3, 17 y 18 dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, todo esto de antemano, estad firmes, estad en guardia, estad velando, estad vigilante. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Muy importante esta cita, muy importante. Muchos de hermanos, por eso el Señor nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque tú no sabes con quién te estás rodeando, ¿cierto? Hay hombres que confunden la libertad con el libertinaje. Entonces, dice que en la medida que nosotros estemos rodeados de esa clase de personas, tenemos que empezar a observar con quién nos estamos rodeando. Ojo, no quiere decir, no, yo no me junto con este borracho, no, yo no me junto con este ladrón, no, yo no me junto con este narcotraficante, no, yo no me junto con este homosexual. No, 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 no. El Señor dice que los que están enfermos son los que necesitan médico. Los alentados, los que están sanos, no necesitan médico. Quiere decir que los que necesitan de este mensaje de salvación son todas esas clases de personas que están en pecado. Pero lo que yo quiero, o que la palabra nos quiere enseñar con eh, que estar pendiente, que no nos dejemos arrastrar, porque hay personas que dicen, no, es que vengo hasta a este lugar a hacer luz en tinieblas, ¿cierto? A ver, un hombre que, por ejemplo, tiene problemas con las mujeres y entonces se va solo para la playa y todas las mujeres en bikini, solas, y él, la mujer en la casa, y él tiene problemas de atracción hacia las mujeres y viene, ¿y usted qué hace aquí? No, es que yo vengo a hacer luz en tinieblas, yo vengo a dar testimonio, a predicar. Tú puedes ser arrastrado por eso. Lo mejor es que vayas con tu esposa. ¿Sí me hago entender? Es eso lo que el Señor nos está tratando de decir aquí, que no sea que seamos arrastrados por el error de hombres libertinos. Vea que la escritura dice en 1 Corintios 15:33. ¿Quién me hace el favor y me lee 1 Corintios 15:33-34? Amén, pastor. Gracias, mi hermano. Señor lo bendiga. Dice la palabra del Señor Jesús en 1 Corintios 15, 33, 34. Sí, señor. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, mire que aquí vamos a unir 2 de Pedro 3:17 con esta cita. 2 de Pedro me dice que tenemos que estar vigilando, no sea que seamos arrastrados
por los errores de hombres libertinos y podamos caer de nuestra firmeza. Y acá me amplía Corintios y me dice, no erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones, hay una traducción más exacta que dice las malas compañías. No sé si alguien tenga esa traducción así en la escritura, que también lo encuentra. Creo que también está en la Biblia de las Américas, que en la traducción de esta Biblia dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿cierto? Las malas conversaciones tienen que ver con la persona que tengo al lado, con la compañía que tengo. Por eso algunas versiones dicen, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Está escrito, está escrito. Y por eso allá en 2 de Pedro dice que tenemos que estar vigilando porque podemos ser arrastrados por eso. Y podemos caer de nuestra firmeza. Entonces, cuando tú empiezas a frecuentar mucho un lugar o frecuentar mucho grupos de personas, de amigos que no en su cantidad no son creyentes, no son personas con temor del Señor, es muy probable que tú caigas. Más aún cuando tú no estás vigilando, más aún cuando tú no te congregas, más aún cuando tú no lees las escrituras, más aún cuando te dejas invadir por las preocupaciones del mundo, que la renta, que el trabajo, que aquí, que allá, y te olvidas de aplicar todo lo que el Señor ha venido enseñándote. Nos olvidamos de ayudar al necesitado, nos olvidamos de ir a visitar los presos, nos olvidamos de visitar al que está enfermo, nos olvidamos de amar al prójimo, nos olvidamos de una cantidad, nos olvidamos del Señor. Porque esas malas conversaciones, esas malas compañías van a corromper nuestras buenas costumbres. Ojo, no quiere decir eso que usted no tenga que cumplir la escritura cuando el Señor dice id y predicar este mensaje a otras personas. ¿Sí? Hay un hilito allí, hay un hilo muy delgado que me pone a llevarme a otro lado que no es. Hay que buscar siempre el equilibrio en Cristo. Él es el que me da ese equilibrio, el Señor Jesús, permitiendo que Él more en mí, me da ese equilibrio para no irme más allá ni alejarme demasiado, sino en un punto en el cual yo no pueda ser arrastrado por el libertinaje de estas personas, por sus malas costumbres, porque eso sucede y he visto a muchos hermanos que se han devuelto, que llevaban años. Y entonces sacamos cualquier excusa, mejor lo hago online, después ya no tengo ya computador porque me acabó la batería, no tengo internet y entonces dentro de 8 días hay otra excusa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por eso aquí en la congregación en el día, en el presencial, le pido a todo el mundo y llevo varias Biblias para que la gente tenga la escritura aquí en la mano y la lea ahí, porque cuando llegan con el celular hace que mientras busco la cita, pin dentro del Instagram, pin dentro del WhatsApp, pin el Facebook, pin el TikTok, dan la foto, dan el mensaje y me voy a distraer. Y tengo la excusa de que me acabó la batería, que no tengo señal. En cambio aquí con esto no necesita batería, no necesita wifi o wifi, no necesita electricidad. Usted la tiene ahí en la mano. Siempre para que tengamos, no tener excusas para no estar firmes en el Señor Jesucristo. Si estamos entrando en sintonía, entonces esas malas costumbres corrompen. Esas malas amistades van a corromper las buenas costumbres que tengo yo. ¿Cuáles buenas costumbres? La buena costumbre de congregarme, la buena costumbre
de hablar bien, de no utilizar palabras corrompidas, o sea, palabras que corroen, que corrompen, que dañan, palabras que no edifican. Me van a dañar la buena costumbre de servir, de amar, de respetar, de predicar, de tener en mis labios siempre la palabra del Señor Jesús. Las malas costumbres corrompen, las malas amistades corrompen. Efesios 4:29, mire lo que dice Efesios 4:29. ¿Quién me hace favor y me lo lee? Yo, pastor. Danielita, Señor, Señor lo bendiga. amén, para ti también, el doble. Te escucho, Amén. hija. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. Muchas gracias, hija. Ahí está. Ya la escritura me sigue centrando, me dice, ninguna, o sea, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Que uno se da cuenta que uno a veces es arrastrado por costumbres, por cosas, porque por la continuidad, por la continuidad. Por eso la escritura nos advierte muchísimo que estemos vigilantes para estar firmes, para que nosotros estemos firmes en el Señor tenemos que estar vigilando, que veamos que no seamos arrastrados por error de hombres libertinos. Fácilmente esas malas palabras de las personas que me rodean todo el día pueden hacer mella en mí y termino siendo arrastrado y termino incumpliendo este mandamiento de Efesios 5:29 donde me dice que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Y empezamos nosotros a hablar mal. Y cuando tú hablas con palabras corrompidas, dice ahí palabras corrompidas, o sea, corrompen, corroen, ¿cierto? Que salen de nuestra boca, no van a edificar, no van a dar una enseñanza. Cuando yo hablo con esas palabras soeces, vulgares, habla mucho de mí, porque la misma escritura vuelve a mí y me dice la escritura, de la abundancia de la boca, del corazón, habla tu boca. De lo que tú tienes en tu corazón es lo que tú hablas. Entonces, cuando la persona habla con muchas palabras soeces, es lo que le abunda en su corazón. Es lo que tiene en su corazón. Por eso la palabra también dice que lo que contamina al hombre no es lo que se come, hablando espiritualmente, porque obviamente si usted coge un alimento que está podrido, dañado y se lo mete a la boca, se va a contaminar, pero su parte física, su cuerpo. Cuando el Señor habla de lo siguiente, cuando el Señor Jesucristo dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su boca, está hablando espiritualmente, sino lo que sale de su boca. Y dice en esa cita, busquemos esa cita, Mateo 15:10 al 20, dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. El Señor Jesucristo llamó a la multitud y les dijo, oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola.
Jesús dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Si se da cuenta, en última, lo que usted se come, va, lo que no le sirve, va afuera de su cuerpo, va al baño, a la letrina, dice el Señor Jesús. 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Cuántas cosas más faltó por enumerar allí? El chisme, la envidia, todo sale de nuestro corazón. Y esas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre, porque los religiosos estaban peleando que por qué los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer, que eso era pecado, porque nos estamos fijando más en lo que comemos, en el día que festejamos, en la ropa, en las cosas, nos preocupamos más por eso que cumplir el amar al prójimo como a ti mismo. Y eso conlleva misericordia, ayudarlo, protegerlo, predicarle, una cantidad de cosas que conlleva amar al prójimo. Pero la gente se preocupa más que pecó, que porque se lavó las manos, que pecó porque, etcétera, etcétera, y pecados y pecados y pecados, y no nos fijamos que hay una cantidad de cosas que debemos cambiar dentro de nuestro corazón, que es lo que verdaderamente sale de nuestra boca. La misma escritura dice que no peleamos ni por comida, ni por días de fiesta, ni nada de esas cosas. Y por estar pendiente de esas cosas es que nos desviamos, y es cuando el Señor dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque va a caer. El estar firme en el Señor, en la roca del Señor Jesucristo, es cumplir cada uno de sus mandamientos. Y los mandamientos del Señor Jesucristo no son gravosos. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí la palabra? Que cuando esas personas, allá en Efesios 5:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Me está diciendo el Señor Jesús que cuando yo digo que una persona o escucho a una persona que está diciendo malas palabras, es lo que le está abundando en su corazón. Es la llenura de su corazón. Es lo que expresa lo que tiene dentro. Nótese que una persona que está en el camino del Señor Jesús, ya hasta las palabras soeces le repelan, le repugnan en el oído. Ya ni siquiera en el pensamiento vienen. Y ya cuando uno las oye, como que uno siente oh, como que rechina, como que te molesta, como que te daña, porque estás en el caminar del Señor. Si no te está sucediendo eso, es porque no estás firme, no estás parado sobre Cristo. Porque eso es un mandamiento. El Señor dice que ya eres una criatura nueva. Segunda de Corintios 5:17 dice, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nueva criatura eres. Eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa eso, dejar esas malas costumbres, ¿cierto? Esas malas amistades que son las que me corrompen y que me pueden bajar de la firmeza por no estar vigilando, por a veces agradar a las personas. Por ejemplo, doy un ejemplo bien claro, a veces tenemos amigos que son muy chéveres, son muy buenas personas, son buenos trabajadores, tienen una intención muy buena en su corazón, pero utilizan muchas palabras corrompidas en su boca y eso
al Señor no le agrada. Y nosotros permitimos, costumbre de la mayoría de las mujeres latinas, es saludarse con malas palabras. En cambio, los hombres también. Es una muletilla que tienen la mayoría de las mujeres. ¿Qué hubo? No sé qué. ¿Qué hubo? No sé cuántas. Y entre nosotros los hombres, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Una cantidad de palabras que yo, nosotros frecuentábamos una amiga con mi esposa y sí, muy buena persona y no, yo creo mucho en el Señor Jesús, pero imagínese que no sé qué. Entonces yo le dije, venga, yo le voy a pedir un favor. Esa palabra que tú estás diciendo, yo no soy eso, porque esa palabra que tú estás diciendo está diciendo que a mí me gustan los hombres y, y a mí no me gustan los hombres. Entonces yo te pido el favor que no me digas esa palabra porque yo no soy eso. Es mejor, decía mi viejo, mi papá, que más vale una vez colorado que toda la vida descolorido. Y aplicándolo a la escritura dice que si tu mano te hace pecar, córtala, porque es preferible que entres al reino de los cielos sin una mano a que tengas las dos manos y no entres. Si tu ojo te hace pecar, sácalo de ti, porque es preferible que entres tuerto, pero que entres, a no que tengas tus dos ojos y te vayas para el infierno. Entonces yo prefiero decirle a esta persona, mira, no me gusta eso no me edifica, eso me molesta, eso me ofende. Yo prefiero eso a tener una amistad que por estar con esa muletilla, ¿cierto? Me vaya a arrastrar a pecar. Y por creer que es una buena compañía, está siendo una mala compañía que va a hacer que mis buenas costumbres se anulen. Es eso lo que el Señor está diciendo. Eso significa estar firmes en el Señor. Más vale colorado, ponga de colorado un rato para que no esté descolorido después. Ya. Si verdaderamente esa persona es tu amistad, te va a agradecer, te va a decir gracias porque tú piensas darme lo mejor, quieres corregirme. Pero si es una persona que es prepotente, que es una persona que no le importan las cosas del Señor, pues no te va a volver a hablar. Y ya tú cumpliste con el solo hecho de decir no digas esas palabras porque al Señor no le agradan, ya tú estás predicándole y cumpliste con el Señor. Que la otra persona no quiera oír, no te preocupes igual, porque la palabra del Señor dice que cuando tú le das palabra del Señor a otra persona, esas palabras nunca se van a volver vacías. Jamás. Así que solamente tú siembra esa semilla que el Señor va a recoger. El Señor es el que da el crecimiento a esa semilla, no nosotros. Así que estar firmes, estar firmes. Tratemos de que si tú quieres predicarle a un hermano que ve que es muy grosero, que ves que, que necesita del Señor y tienes que evangelizar, porque es muy fácil cuando alguien viene a tú a predicarle a alguien que es dócil, como los profesores. Cuando yo fui docente, 20 años, fui docente de música. Y para mí, el estudiante con el que verdaderamente me ganaba mi trabajo, mi salario, era con el estudiante problema. Porque el estudiante que no tiene problema, pues fácil. Trae la tarea, cumple, hace los ejercicios, tiene disciplina. Pero al que yo tengo que verdaderamente educar con mayor ahínco es con el que tiene problemas. Y la mayoría de los docentes lo que hacía era sacarlos de clase, mandárselos al rector, suspenderlos, porque no eran capaces de poder ayudarlo. Lo digo porque yo fui alumno problema. Yo fui alumno problema. Y muchos docentes
hacían eso conmigo. ¿Qué hacían? Unos me sacaban, otros cogían y acercaban para ayudarme con el problema. Cuando yo fui docente, apliqué lo que me hicieron bien para mí. ¿Qué apliqué? Amar al estudiante, soportarlo, aguantarlo, apoyarlo, sostenerlo, enseñarle al que tenía problemas. Y ahí es donde se aplica la escritura que dice el Señor Jesús, que los enfermos son los que necesitan de médico, que los sanos no necesitan médico. Entonces, si ustedes tienen en su haber personas, conocen una amiga, un familiar, su esposo, su esposa, porque a veces en un hogar la esposa es la que está llegando al Señor, pero el esposo sigue siendo esa persona soez, con oración, con su ejemplo, usted lo va a ir llevando, lo va trayendo. La idea es, dice la escritura, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Y cuando dice que ellos se conviertan a ti, significa que ellos se conviertan al Señor porque Cristo vive en ti, porque tú estás firme en el Señor. ¿Sí estoy haciéndome entender? Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 11. Vamos a leer. Dice la escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establece. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vea, la escritura me sigue ampliando. Tenemos a veces muchas excusas, demasiadas excusas para no estar firmes en el Señor. Aquí la escritura me está centrando y me está diciendo que muchos hermanos, esa situación que tú estás viviendo, muchos la están viviendo en el mundo. Dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en el resto del mundo. Entonces ya dejémonos de pobrecito yo, es que siempre yo, es que no puedo, no, las mismas tribulaciones, los mismos padecimientos lo están teniendo muchas personas en el mundo. Aquí lo que importa, ¿cierto? Es que nosotros estemos firmes en la fe, dice ahí la escritura. El demonio siempre va a estar acechando. El Señor lo creó para el día malo y él siempre va a estar mirando cómo hacerte caer, cómo acusarte frente al Señor. Así que dice el Señor Jesucristo que debemos resistir, que debemos estar firmes, porque ya nos mostró que así estemos en Él, nosotros vamos a pasar por pruebas. Y esas pruebas que el Señor nos pone a nosotros, los que estamos en Él, es para aumentar nuestra fe, es para fortalecernos, es para pasarnos a otros niveles espirituales más grandes, es para que alcancemos vida eterna, es para que confiemos en Él, porque en la medida que lleguen más situaciones y si yo estoy confiado en Él, voy a salir adelante, no me voy a caer, voy a estar firme en Él. Ojo, sin creerme, que es que a veces me las creo, que es que yo estoy muy firme. A mí nadie, he oído personas, yo jamás voy a serle infiel a mi esposa, jamás voy a consumir drogas, jamás, no diga eso.
Les pido el favor, digan siempre como está en la escritura, en la voluntad del Señor. Si es la voluntad del Señor, yo no voy a hacer esto. En la voluntad del Señor, yo no voy a hacer esto. Le pido al Señor que tenga misericordia y no me pase por eso, porque te van a pasar por eso que tú estás creyéndote que estás firme. Es preferible decir, Señor, te ruego que no me pases, pero ten misericordia de mí. Pero si me vas a pasar por esto, te pido que me des la salida y me des fuerza. Pero de corazón te pido que no me pases por eso. Es diferente, porque es ahí donde se aplica el que piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces, estar firme en el Señor Jesús es resistir. Tenemos que resistir. Acordémonos que dice, ya leímos en las Escrituras, que el Señor no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar. Él sabe hasta dónde llegas tú, hasta dónde soportas tú, hasta dónde soporto yo. Él no nos va a dar una prueba más allá. Y lo más hermoso dice, y junto con la prueba nos va a dar la salida. Entonces, si tú estás firme en el Señor, si confías en el Señor, va a llegar esa salida. Va a llegar esa salida. Va a llegar esa salida. El Señor te va a probar siempre. Y te lo voy a decir yo aquí no estoy parado diciendo frases bonitas, diciendo cosas de las cuales yo no he vivido. Porque para poder separar uno aquí y hablar de las cosas del Señor, tiene que dar testimonio de todo lo que está diciendo. Yo no les puedo hablar a ustedes de confiar en el Señor cuando yo no confío en Él. Y dentro de mis 59 años he tenido muchas pruebas sin estar con el Señor y estando con el Señor muchas más. Porque a nosotros se nos exige el doble, a los que creemos, a los del mundo, si se arrepienten y se pasan a este lado, se les va a exigir, pero van a darle, junto a la prueba, le van a dar la salida, porque el Señor ya te está alineando para vida eterna. Al que más se le da, dice la Escritura, más se le exige. Y, por ejemplo, en este instante, para testimonio, hace 8, 15 días, me dijeron, ya no trabajas más. Muchas gracias, te canta muy bonito, usted, pero hasta aquí lo trajo el río. Y qué hermoso conocer la Escritura, porque puedo decirles, cuando me dijeron eso, respiré, no me preocupé, dije, Señor Jesús, como dijo Job, el Señor da, el Señor quita. Hoy el Señor dio, hoy el Señor quitó. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. La misma Escritura dice que yo teniendo techo, teniendo comida, me vea por bien servido. Y sin trabajo, todos estos días he comido, he tenido techo. Y confío en el Señor. Y no es la primera vez, varias veces. Y ahora ya en esta situación uno aprende que el Señor me quiere mostrar algo, me quiere enseñar algo y confío en Él porque sé que lo que viene va a ser mucho mejor. No sé, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de un crecimiento espiritual. Porque cuando entendamos que todas las cosas nos pasan para bien, a los que estamos en Cristo, va a pasar para bien. Y es que voy a avanzar más en las cosas del Señor. Me voy a afianzar más si es su voluntad. Y le ruego que en esta prueba que me está poniendo hoy día, me dé juntamente la salida, así como Él me lo prometió en las Escrituras. Yo no te voy a dar una prueba que no puedas soportar. Y juntamente con la prueba te voy a dar la salida. Entonces, con amor, con alegría, con fe, les digo a ustedes, estén firmes, estemos firmes, ¿cierto? Dice que sabiendo, dice la Escritura, que
los mismos padecimientos que se están cumpliendo hoy en mí, hay otros que también lo están viviendo y que no puedo echarme a morir o caerme y desviarme de la situación del Señor, porque muchas veces la gente, porque están sin trabajo, aparece por ahí la prueba, el demonio, a ponerle, decirle, mire, ve hermano, aquí tengo este dinerito que le vengo a traer y es una cantidad de dinero y esa persona que usted me ayuda con esto, con lo otro, cuando usted no me dio cuenta por querer salir del apuro y no esperar en el Señor, se metió con unas personas con negocios turbios y eso es lo que le pasa a mucha gente cuando no está firme en el Señor. Así que, mis hermanos, dice el Señor que después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfecciona. Él mismo nos perfecciona. Leíamos hace 8 días y quiero que lo recordemos hoy, Hechos 14:22. Hechos 14:22 dicen lo siguiente. Voy a leerlo de abajo para arriba. Dice que los que queremos entrar al reino de los cielos, si usted que me está escuchando quiere entrar al reino de los cielos, mire lo que el Señor nos ha venido hablando para que nosotros no perdamos de estar firmes, perder la firmeza en Él. Dice Hechos 14, libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya está. Usted está parado sobre la roca que es Cristo. Ya el Señor dijo que va a venir vientos, te van a golpear, o sea, problemas, te van a dar duro, pero tú, si estás en Él, no vas a salirte, no te vas a caer de tu firmeza. Y fuera de eso me dice, si estoy en el Señor Jesucristo, van a venir tribulaciones. Y las tribulaciones tienen que ver con el nombre del Señor Jesús. Una cosa es un problema que me venga o una prueba que me venga en mi vida cotidiana y otra cosa es una prueba que es una tribulación por causa del nombre del Señor Jesús. Me explico. La Escritura dice claramente que por causa del nombre del Señor Jesús, nosotros vamos a ser atribulados. Entonces aquí está diciendo la Escritura que si usted y yo queremos entrar al reino de los cielos, es necesario que tengamos que pasar por muchas tribulaciones. No dice algunas, no dice poquitas, dice a través de muchas tribulaciones. Entonces la Escritura dice, y serán atribulados. ¿Sí me entienden? Serán atribulados, pero no vamos a estar derrotados. Dice que por causa de su nombre, por decir que Jesús es el Padre, por decir que Jesús es el Creador, a ti te van a tildar de loco. A ti te van a echar de las sinagogas en nuestro tiempo, de las iglesias, de las congregaciones, te van a echar por decir que Jesús es el Padre. Mi esposa y yo ya lo vivimos. Aquí en Dubái nos tenían rentado en una iglesia cristiana evangélica de los Estados Unidos, acá llamado UCCD, y el pastor general de esa congregación me mandó llamar a mí y a mi esposa. Me dijeron, por ahí me dijeron que usted está predicando que Jesús es el Padre. Y entonces tienen un mes para que se vayan de aquí. Eso es tribulación. Y se cumplió la escritura en nosotros cuando dice que por causa del nombre del Señor Jesús nos van a botar de las sinagogas.
Nos echaron de una iglesia por decir que Jesús es el Padre. Eso es tribulación. La Escritura dice que por causa de Jesús nuestros enemigos van a ser los de nuestra propia casa. Y eso lo están viviendo muchos hermanos hoy día en la congregación. Nuestros familiares creen que nosotros somos locos, nos hacen a un lado, ya no nos invitan a los paseos, ya no nos llaman, porque ay, no llamemos, esa gente es muy complicada, son muy locos, son fanáticos, etcétera, y se vuelven enemigos nuestros, porque la Escritura dice que por causa de su nombre vamos a ser atribulados. Por causa del nombre del Señor Jesús, a muchos de los discípulos se los llevaron presos. Por causa del nombre del Señor Jesús, a muchos de los discípulos del Señor Jesús les dieron palo, garrote, los cogieron a piedra. A muchos discípulos de Jesús, por causa de su nombre, se los llevaron presos. Y 11 de los discípulos del Señor Jesús murieron por causa de su nombre. Eso es tribulación. Hoy día, mucha gente por acá cerca, en Irán, en Irak, Saudi Arabia, todos estos grupos religiosos extremistas persiguen a un día en este siglo XXI a todo aquel que predique el nombre de Jesús. Nosotros estamos pasando por pruebas y si acaso alguna tribulación como nos tocó vivir a mi esposa, a mí que nos echaron de una sinagoga por decir que Jesús es el Padre. Si acaso estamos siendo atribulados con nuestras familias porque a veces no nos reciben, no nos llaman, no nos escriben, nos hacen a un lado porque decimos que creemos en Cristo como el Salvador, como el Dios Todopoderoso. Pero verdaderamente no hemos sido atribulados como están siendo atribulados hoy día muchas personas en Irán, que los cogen a piedra en las plazas, los cuelgan, les quitan las cabezas por decir que Jesús es el Padre. Eso es tribulación. Y cuando ya Cristo esté próximo, todo eso va a suceder. Pero dice el Señor Jesucristo que debemos estar firmes, que es preferible, si nos van a cortar la cabeza, que nos la quiten, pero entrar al reino de los cielos. Porque este cuerpo que vamos a perder va a ser transformado cuando Cristo venga. Los que murieron en Cristo, cuando venga Cristo, dice que nos va a cambiar este cuerpo corruptible que está podrido, corroído de pecado, nos lo va a cambiar por uno incorruptible para estar en su presencia. Y los que hayamos quedado cuando Él venga, nos va a llevar, no nos va a pasar por la muerte física y ni por la muerte segunda, que es el infierno, sino que nos va a llevar hacia Él. Y cuando estemos yendo hacia Él, en ese momento, Él nos está cambiando nuestro cuerpo corruptible por uno incorruptible. Tenemos que estar firmes. Tenemos que seguir firmes en el Señor. El Señor nos está mostrando muchas cosas en este mensaje. Nos está diciendo que debemos apartarnos de todas esas amistades que no nos están sumando, sino amistades que nos están restando, de amistades que no nos están edificando, nos están destruyendo, nos están apartando de nuestra firmeza en Cristo, porque no estamos vigilando, porque no estamos viendo cuál es la intención de estas personas. Ojo, vuelvo y digo, sin dejar de ir a predicar, sin dejar de ir a llevar el mensaje. Vas una vez, vas dos veces, pero cuando empiezas a frecuentar los mismos lugares para tratar de ayudar a una persona y tú ves que más bien ese ambiente te está afectando, lo mejor es retirarte, porque eso es vigilar, eso es estar vigilante. Uy, cuidadito, esto como que me está alando para allá, como que
me está contaminando mi boca, como que estoy hablando como ellos. Espere a ver, de rodillas, Señor Jesús, muéstrame, Padre, debo seguir allá. Señor Jesús, sácame de este lugar, llévame a esto, tráeme las personas que tú necesitas. Ya llevé el mensaje, Señor, que es el otro paso que tengo que dar. Y si me vuelvo a aproximar, ir más sólido, más firme en las cosas del Señor para no caer, ¿cierto? Dice la Escritura, ojo, en Deuteronomio, que a veces nos pasa, a veces ve que nosotros los hermanos que estamos en el Señor Jesús empieza a irnos bien económicamente, en la salud, en muchas cosas. Nuestra vida está sin problemas y lo demás. Y también en ese mismo instante, mucha gente cae de su firmeza, porque siente que ya no necesita del Señor. Entonces, en Deuteronomio 8, en el libro de Deuteronomio 8, hay una amonestación a que no nos olvidemos del Señor Jesucristo. Hay una cita muy hermosa que me gusta en las Escrituras. Dice, Señor, no me des tanto que me haga que me olvide de ti. No me des poco que haga que yo reniegue contra ti. ¿Cierto? Dame lo que yo necesito. Lo que tú crees, Señor Jesús, lo que yo necesito, mándame eso, porque tú conoces mi corazón. Vamos a Proverbios 39, antes de ir a Deuteronomio, para que podamos entender Deuteronomio 8. Antes de que, para que podamos entender Deuteronomio 8, vamos a Proverbios 30, del 7 al 9. Gracias. Sí, señor. Gracias. Dice, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que me muera. Vanidad y la palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Amén. ¿Cierto? No me des pobreza, gracias mi hermana Viviana. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Por eso la oración del Padre Nuestro es clave, como el Señor nos la enseñó, no para que la repitamos como loro. Hay una parte de esa oración que el Señor nos enseñó a orar y es, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice así. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque el Señor nos enseña que debemos orar de esa manera para que dependamos de Él diariamente. Porque en la medida que yo dependa del Señor diariamente, no me caigo de mi firmeza. Voy a estar agarrado y afirmado en Él, que Él es la roca. Porque cuando la gente tiene que le sobra comida, que le sobra plata, que le sobra todo, no se preocupa. No necesita de Dios. Dice, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es el Señor Jesús? La palabra Jehová que está allí, la palabra original que está escrita ahí es el Señor. El Señor. Después hacemos un estudio para enseñarles, o la persona que tenga duda, por favor, por el interno, me escribe y yo por el Zoom de la congregación, con gusto me siento a hablarle a esas personas directamente para explicarle de dónde viene la palabra Jehová. Eso distrae y engaña a la gente. Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? Y como sabemos que el Señor es Jesús, entonces fácilmente yo puedo decir ahí, ¿quién es Jesús? O que siendo pobre, hurte, o sea, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, esa cita la tengo siempre en mi corazón. Y parte desde que conozco a mi Señor Jesucristo, yo le he dicho, Señor, no me des tanto que haga que me olvide de ti. No me des tan poquito que haga que yo reniegue contra ti. Dame lo que yo necesito, lo justo, lo que tú creas,
porque tú conoces mi corazón. Porque si el Señor sabe que me voy a perder por tener tanto dinero, por eso Él dice que junto con la prueba nos da la salida. Él no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Vamos a Deuteronomio 8, 11, 20. Esto tiene que ver con la predicación. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el título de la prédica? ¿Quién me dice? Para que estemos pilosos. ¿Cómo llama el Estar título? firmes. Estar firmes. Muy bien. Gracias, mi hermano. Entonces, el Señor nos está hablando de que tenemos que estar firmes y mire lo que nos dice en Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate, o sea, vigila, esté pendiente de estar firme, porque la persona que está firme es el que está cumpliendo los mandamientos, los preceptos, los decretos y estatutos que el Señor ordena. Y Él me dice, cuídate de no olvidarte. 12. No suceda que comas y te sacies y edifique buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente. Eso le pasa, yo conozco mucha gente que le ha pasado eso. Carros, casas, fincas, y no se están congregando ya. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto aparentemente le está hablando al pueblo de Israel, pero espiritualmente nos habla todo a que nosotros somos el Israel espiritual. Ojo, eso es otro mensaje que vamos a desarrollar para que usted entienda que usted es un israelita, no de sangre ni de herencia de raza, sino de espiritualmente usted es esa persona cuando el Señor Jesucristo dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y Él dijo, y a todos los que me recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de llamarse hijos de Dios. Somos esa nueva Jerusalén, somos el Israel espiritual. Cuando el Señor habla a un hijo de Israel espiritual como nosotros, que no somos raza israelita, sino espiritualmente estamos en el Señor, cuando nos saca Él de Egipto, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó de la esclavitud. A nosotros los hijos de Israel espirituales, cuando nos saca de Egipto, ¿cuál esclavitud? De la esclavitud de su pecado. Ya usted no es drogadicto, ya usted no es homosexual, ya no es lesbiana, ya no es adúltero, ya no es fornicador o fornicario, ya no es mentiroso, ya no es chismoso, ya no es chismosa, ya no es envidiosa, envidioso. Eso es que el Señor te sacó de Egipto, ¿sí? Porque nosotros le servíamos al pecado, casa de servidumbre. Quiero que entendamos eso. Entonces dice el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Desiertos son los problemas que hemos pasado, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Ya el Señor me está mostrando que muchas pruebas por las que nosotros pasamos es para hacernos bien, y lo tenemos que entender de esa manera. Y digas en tu corazón, o sea, ya tengo casas, fincas, tengo muchas cosas, y digo en mi corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído hasta esta riqueza. Mucha gente dice, es por mi esfuerzo,
es que yo he trabajado mucho, es que yo madrugo, es que yo no le robo nada a nadie, es que yo trabajo honestamente. Y el Señor dice que cuando digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, estoy ofendiendo al Señor, porque en el 18 dice, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, hoy un Dios ajeno literalmente es amor al dinero. Amamos más otras cosas que al propio Señor Jesucristo. Anduvieses en pos de dioses ajenos. Amamos los billetes, amamos el dinero, eso es un Dios, ¿cierto? Pensamos que hoy en día usted habla con la mayoría de los muchachos o los adolescentes y el futuro de ellos es esto. Ellos están diciendo que no necesitan ir a la universidad, no necesitan estudiar, no necesitan esforzarse, porque con un TikTok y unas cosas hacen plata y con un celular van a hacer muchos millones. Ese es el pensamiento que tienen los jóvenes ahora. Son dioses, en vez de confiar en el verdadero Dios. Su nombre es Jesús de Nazaret. 19. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor nuestro Dios. Hoy nuestro Dios nos está llamando y debemos atender a esa voz que nos está diciendo, estén firmes. A pesar de que vengan pruebas, a pesar de que vengan tribulaciones, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes. En el libro de Ezequiel, el capítulo 18, está claro, porque si el que dice que es justo o el que es justo llega a pecar y no se arrepiente, es cierto, va a perecer. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Dice la escritura, porque no quiero la muerte del que muere. Ezequiel 18, 32. Porque no quiero la muerte del que muere. ¿Usted está entendiendo eso? La muerte del que muere. Es tan sencillo que el Señor está hablando de la muerte espiritual. Porque todos vamos a morir, pero el Señor no quiere que de todos los que están muriendo, todos los que vamos a morir, Él no quiere la muerte del que se murió. ¿Qué es eso? Todos vamos a morir, pero los que no están en la roca, los que no están firmes, por eso la Escritura dice estar firme, los que no están firmes va a morir y va a tener muerte segunda, que es la vida en el infierno. ¿Cierto? Va a tener la muerte en el infierno. Pero el que muere en Cristo Jesús va a vivir. Por eso el Señor Jesús dice, porque no quiero la muerte del que muere. Todos vamos a morir. Pero los que estamos en la roca, los que estamos firmes, cuando nos llegue esa muerte, no vamos a morir. La muerte del que no está firme, la muerte del que está sembrando su vida sobre la arena, va a recibir muerte, que es la segunda muerte en el infierno. Eso es lo que está escrito. Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Y diles, vivo yo, dice el Señor Jesucristo, que no quiero la muerte del impío, o sea, del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino. El Señor quiere que el pecador se devuelva de esos pecados que está cometiendo.
y que viva, dice, que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué? Si es tan sencillo dejar ese pecado, volver mi mirada hacia el Señor Jesús. Ya para cerrar, lo que nos pasa, y es lo siguiente: la gente pierde su firmeza también en el Señor Jesús por escuchar predicaciones diluidas, predicaciones engañosas, por no ir a la Escritura, por no ir a la Escritura. ¿Cuántas personas, he oído a muchas personas que no quieren dejar su pecado porque les han convencido de que el Señor ama al pecador, que ama a las personas, que Él vino a morir por toda la humanidad? Eso es cierto, pero de todos de los que se arrepientan. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz fue única y exclusivamente, sí, por toda la humanidad, pero de aquellos que se arrepintieron y creyeron en Él y están firmes en Él. Porque los que no han creído en Él, no están firmes en Él, ese sacrificio no los va a cubrir, esa sangre no los va a limpiar. Esa sangre va a limpiar el pecado solamente espiritualmente hablando de aquella persona que se arrepiente y camina con el Señor, camina como el Señor anduvo. Entonces, mucha gente está yendo a las iglesias, a las congregaciones, como una máquina de pecado, porque a la gente le han inventado que el Señor ama al pecador, pero que odia su pecado. El Señor ama al pecado que usted tiene, que Él no le gusta ese pecado que usted tiene, lo odia, pero que a usted lo ama, porque usted es hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos son creación, todos somos creación de Dios. Solo se les da potestad de ser llamados hijos de Dios a aquellos que cumplen sus mandamientos y creen en Él y están firmes en Él. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿de dónde sacaron esa mentira? Del señor Gandhi. Mahatma Gandhi dice en sus apuntes filosóficos que Dios ama al pecador, pero que odia al pecado. Eso es mentira. Por eso la gente sigue en el pecado, por eso la gente sigue sin estar firmes en el Señor. Por eso cuando a muchos les va a llegar la prueba, van a caer, porque no están confiados en el Señor, porque creen que porque son hijos de Dios equivocamente, pensando que son hijos de Dios equivocamente, van a pasar de largo, van a pasar de agache. No, no, Señor. Miremos lo que dice Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice la Escritura. Salmo 7:11. Dios es juez justo. En Él nunca hay injusticia. Dios es juez justo. Y Dios, o sea, el Señor Jesús, está airado contra el impío todos los días. Acabamos de leer Ezequiel, que el Señor dice: yo no quiero que el impío muera. Conviértase al Señor. Retírese del pecado para que viva. Y el Señor lo va a perdonar. Y aquí nos está aclarando que Él está airado, molesto, no le agrada, le desagrada al Señor Jesús el pecador. ¿Cuántas veces? Algunas veces no. Dice que todos los días, mientras esa persona impía, pecadora, esté pecando, el Señor está enojado con él todos los días. Ahí está claro. ¿De dónde el Señor ama al pecador?
y odia el pecado. ¿De dónde? Si aquí está diciendo que tanto al uno como al otro el Señor mantiene enojado, no le agrada. Dios está irado contra el impío todos los días. Salmo 5:5 dice la Escritura: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Más clarito, el Señor aborrece al pecador. Y si, como la Escritura dice también en Salmos, que la suma de la palabra es la verdad, si sumamos Salmo 5 con el Salmo 7, yo puedo decir que el Señor aborrece todos los días al pecador. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, estar firmes en el Señor es escuchar. Él ya nos lo dijo, que Él nos va a comparar a aquella persona que está en Él, que escucha su voz, que le obedece, como esa persona que está en la roca, y pueden venir problemas y no lo van a derribar porque están cimentados en Él. Eso es estar firme. Vigilar todo momento en donde estoy, si está cada vez afianzarme más de esa roca que es Cristo. De esa manera, cuidando, estar en guardia, estar vigilando cada momento, estar mirando quiénes me están rodeando, con quién me estoy rodeando, para no caerme de esa firmeza. Estar siempre firme en el Señor Jesús es teniendo la mirada siempre en Él, siempre en Él. Y no nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda, sino poniendo la mirada en Él. Él es nuestro norte. Eso es estar firmes en el Señor. Salmo 37, por acá me están regalando los que me están acompañando. Salmo 37, dice que leamos Salmo 37. Vamos a leer Salmo 37, 27 al 29. Salmo 37, 27, 29. Estar firmes. Para estar firmes, el Señor nos dice lo siguiente: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque el Señor ama la rectitud. ¿Sí ve? Él no dice, es que el Señor ama al pecador. No, el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? No los muñecos mamarrachos que nos inventaron en la iglesia tradicional. Los santos son ustedes y yo, que nos apartamos para Él. Eso significa santidad, apartarme para Cristo. Entonces dice que el Señor ama la rectitud y no lo desampara a usted ni a mí. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, de los pecadores, será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Amén. Ojo, si sumamos, la palabra dice que la suma de la palabra es la verdad. Si sumamos esto con lo que dice el Señor, y es que si el impío se aparta de su camino y se arrepiente, el Señor lo va a perdonar. Y entonces va a gozar de esa vida eterna. ¿Estamos? Y si el justo que está hablando aquí el Señor peca y no se arrepiente, no va a heredar la tierra. ¿Estamos? Eso es lo que está escrito y lo que hemos leído todo este tiempo. Así que claramente el Señor ama al que es recto, al que está en obediencia, y Él aborrece al que está en pecado. Para desmontar esa doctrina de demonios que han inventado algunos predicadores para engañar a la gente. El Señor Jesucristo el Todopoderoso nos bendiga